El artista sacro tiene la particularidad de que nos presenta a través de su obra algo que Dios le ha revelado a él. A partir de esta concepción de lo divino que el artista sacro tiene, nos entrega en una escultura, en una pintura, en una poesía o en una partitura, algo de Dios, algo de lo divino. Y de eso hablaremos hoy en el Pulso de la Fe. Le presentaremos a los más representativos artistas italianos, pintores del Renacimiento y del Barroco. Y podremos nosotros hoy en el Pulso de la Fe conocer lo que Dios nos quiso dar a conocer a través de estos hombres, los grandes artistas. Así que sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. Es un grande gusto saludarle. Hoy, Caravaggio, Miguel Ángel, Raffaello, Botticelli. Comencemos por Il Masaccio. ¿Dónde nació? ¿Cuándo murió? ¿Qué es lo que ha caracterizado su vida? El Masaccio. El Masaccio, de nombre Tommaso di Ser di Giovanni di Moni Casai, nació en 1401 en San Giovanni Valdarno. Se trasladó a Florencia cuando aún era muy joven y nada se sabe de lo que hizo y con quién se formó, aunque se le vincula con el taller de Masolino, al que se incorporó como un colaborador ya formado. Su primera obra documentada, el Tríptico de San Juvenal, de 1422, es una creación que supera plenamente al gótico. En el retablo para el Carmen de Pisa de 1426 se define su estilo característico que se despliega plenamente en su obra maestra, el ciclo de frescos sobre la vida de San Pedro y la expulsión del paraíso, que pintó para la Capilla Brancacci de Santa María del Carmen en Florencia, en colaboración con Masolino. En 1428, el Masaccio realizó su última obra, un fresco de la Trinidad en Santa María Novella, que ha pasado a la posteridad como un ejemplo emblemático de perspectiva y composición. Poco después de acabar esta pintura, se trasladó a Roma, donde murió en 1428 a la edad de 27 años. Esto para comenzar, queridos amigos, para profundizar en este tema. Mire, me siento tan complacido hoy por la presencia tan grata de la doctora Eugenia Militello. Gracias tanto, doctoressa. Buongiorno. No, gracias a ti, Roberto. Yo soy admiradora de este programa, seguidora del programa, y estoy encantada de estar aquí y de compartir contigo esta experiencia tan hermosa del arte, este viaje que vamos a emprender, un recorrido desde el Renacimiento hasta el Barroco. Hasta el Barroco, el sofisticado Barroco. Apenas una palabra acerca de la doctora Militello. Ella nació en Sicilia, es siciliana, nació en Palermo, donde está una de las catedrales más hermosas del mundo. Es cierto. Sí, de verdad, con esos mosaicos bizantinos, ¿no? Fuera de serie. Y allá en su tierra, Sicilia, ella estudió lenguas y literaturas extranjeras en la Universidad de Palermo. Luego vino a México y aquí estudió restauración de obras artísticas, luego una maestría en estudios en arte por la Universidad Iberoamericana y finalmente su doctorado en historia también por la Universidad Iberoamericana. Y ella nos va a llevar de la mano, como dijo, del Renacimiento al Barroco, y tendremos una cantidad de ejemplos, de pinturas de estos grandes hombres. Y las mujeres, doctora, bueno, de eso nos hablas más adelante. Muy bien. A ver, vamos a comenzar con Masaccio. Yo creo que los rasgos más importantes de Masaccio son el tratamiento del cuerpo humano, dado que en el Renacimiento el rasgo más importante es el antropocentrismo, es decir, el protagonismo del ser humano. Entonces, en la selección que veremos enseguida, hay imágenes emblemáticas en donde este tratamiento del cuerpo humano se lleva a niveles nunca vistos antes.
Por ejemplo, tenemos la expulsión de Adán y Eva, en donde Adán es representado como un hombre apuesto, su musculatura luce con el estudio del claroscuro, en el cual destaca Masaccio, o la crucifixión. Aquí tenemos con la crucifixión un rasgo interesante, es la humanización de los personajes santos, la humanización de Jesús, que aparece en la cruz sufriendo de una manera inédita respecto al arte medieval. Estábamos viendo también la Virgen, Sant'Anna y el niño. El tratamiento del niño es muy especial porque por primera vez este niño se ve como un bebé real, gordito, de carne y hueso, con actitudes infantiles, a diferencia de aquellos niños característicos de la pintura bizantina, muy rígidos, como pequeños adultos. O sea, Masaccio da el gran paso. De la pintura bizantina con imágenes estáticas, ¿les empieza él ya a dar movimiento? ¿Ya es Renacimiento, Masaccio? Exactamente, ya entramos de lleno en el Renacimiento. Tuvimos un antecedente con Giotto, no hay que olvidarlo. Sin embargo, muchos años después, Masaccio va a iniciar esta revolución artística junto con Donatello, junto con Brunelleschi, en los diferentes campos. Con Donatello, la escultura, con Brunelleschi, la arquitectura. Él, Masaccio, va a introducir la pintura del Renacimiento. Así que después de Masaccio, bueno, ya tenemos aquí más ejemplos, ¿no? Como esta resurrección que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya los milagros obrados por intercesión de San Pedro y los demás apóstoles. Y otra crucifijo. Esa es la crucifixión que vimos. Esta es la Trinidad, es la crucifixión, también Dios Padre es una imagen emblemática por el uso de la perspectiva central. Esta es la obra de la que nos hablabas, Exactamente. Doctora. Ahí podemos ver el tratamiento de la musculatura en Adán y sobre todo los rasgos psicológicos, la desesperación de Adán y Eva por la expulsión del Edén. Eva está desfalleciendo, su rostro expresa un profundo dolor. Y Adán está avergonzado, cubriéndose la cara, no quiere dar este paso que lo va a llevar a recorrer el mundo en condiciones muy duras. Bueno, esto Masaccio. Ahora vamos a dar un paso adelante. Un fraile carmelita, Fra Filippo Lippi, que también tendrá una continuidad de él en su hijo, ¿sí? Filippino Lippi. A ver, vamos con el primero. Y luego Botticelli. Ok, entonces, Fra Filippo Lippi. Mire. Fra Filippo Lippi nació en 1406 en Florencia. Huérfano de padre y madre, a los 8 años fue puesto bajo la custodia de los frailes carmelitas florentinos, donde profesó sus votos en 1421. Es probable que haya sido alumno de Masaccio, de quien siguió su estilo, y a la tarde de su vida se acercó al de Fra Angelico. De la primera época masacciesca son, entre otras obras, los frescos de la iglesia del Carmen de Florencia, realizados en 1432, la Virgen de la Humildad, entre 1430 y 1432, en el castillo de los Sforza, en Milán, y la Coronación de la Virgen, de 1441 a 1447. Los frescos del ábside de la Catedral de Prato, de 1452 a 1464, y los del coro de la Catedral de Spoleto, de 1466. Su primera obra fechada en 1437 es la Madonna Tarquinia, en la que conjuga la influencia de Masaccio con la de Donatello y los artistas flamencos. En 1456, cuando era capellán del convento de Santa Margarita en Prato, se fugó con una de las monjas, la hermana Lucrezia Buti, con quien vivió el resto de su vida, quien fue su modelo en varias de sus obras y con quien engendró al hijo de ambos, el también pintor Filippino Lippi. Luego de recibir la absolución del Papa Pío III, se casó con ella y pudo continuar con su carrera de pintor. Filippo Lippi murió en 1469 en Spoleto a la edad de 63 años. Bueno, aparte de que era fraile y se casó con una monja y luego ya se les arregló la vida y todos felices, ¿qué caracteriza a Fra Filippo Lippi?
Bueno, Fra Filippo Lippi destaca por el uso del paisaje y el uso del color en sus obras. Un rasgo sobresaliente es también la belleza y la dulzura de la Virgen en las diferentes obras que él plasma. Este rasgo tiene que ver con la inspiración en el modelo natural. Muchos estudiosos de Lippi piensan en esta bella Lucrecia Buti, que es la novicia de la cual él se enamora, como musa para el rostro de la Virgen María. Aquí, por ejemplo, en esa pintura que veíamos, el rostro de la Virgen es el rostro de su esposa, de él. Bueno, en realidad hay en Filippo Lippi también la transmisión de modelos idealizados de figuras femeninas. Según algunos críticos, sí. Pues era muy bonita. Sin embargo, hay en Filippo Lippi, así como lo vamos a ver también en Leonardo, pese a al interés por el modelo natural, por representar el modelo natural, tal vez la bella Lucrecia, un estudio de taller en donde hay una transmisión de rasgos idealizados y convencionales para la representación de una mujer de una gran belleza, pero cuyos rasgos son realmente idealizados, no pertenecen a ninguna mujer en especial. Ajá. A ver, traemos las vírgenes, las madonas de tradición bizantina, las glicofilousas, las platiteras, ¿no? Y es Fra Filippo Lippi quien toma estas madonas y ¿qué cambio les da? Humaniza a la Virgen María, haciendo de este personaje una mujer dotada de una dulzura, de una ternura inéditas. La actitud que ella tiene con su hijo pequeño en brazos es una actitud maternal, es una actitud en la cual es posible identificarnos como madres, como mujeres. Entonces, yo creo que este es el rasgo más importante, esta humanización de los personajes. A ver, las madonas bizantinas son rígidas. A veces son el mismo trono en el que está el niño y a partir de Lippi se les quita esta rigidez, ¿sí? Bueno, en términos generales, Lippi le da a sus personajes características humanas. En la imagen que estábamos viendo anteriormente, por ejemplo, María está concentrada en una meditación íntima, está su hijo, que también es un niño con características reales, de un bebé real, y está acompañada por otros dos personajes pequeños que están interactuando con el espectador. Hay una empatía. Son obras que establecen con el espectador una relación empática. A partir de Lippi, yo veo las pinturas y comienzo a dialogar con lo divino. Exactamente. Wow. Hay esta posibilidad de identificarse con los personajes y de establecer con ellos una relación espiritual, sí, pero también humana. Espiritual y humana. A esto se le puede llamar con una palabra mística. Bueno, Fra Filippo Lippi va a encontrar continuidad en su hijo, Filippino Lippi. Y va a encontrar más continuidad en Sandro, ¿sí? Sandro Botticelli. Vamos a dar un paso adelante, vamos a ubicar en su tiempo, en su momento, en su lugar, en la historia, a Sandro Botticelli. Sandro Botticelli, cuyo nombre completo fue Alessandro Di Mariano Filippeppi, nació en 1445 en Florencia, donde inició su trayectoria artística con obras de temática religiosa, en particular con vírgenes que, como la Virgen del Rosal, denotan un gran vigor compositivo. En 1470, cuando contaba ya con un taller propio, se introdujo en el círculo de la familia Medici, para quienes realizó sus obras más famosas, como la Alegoría de la Primavera, El Nacimiento de Venus de 1485 y Pallas
Palas y el Centauro. Permaneció ignorado durante siglos hasta la recuperación de su figura y su obra a mediados del siglo XIX. Su estilo se perpetuó en cierto modo a través de los artistas formados en su taller, entre ellos Filippino Lippi, el hijo de Filippo Lippi. Aunque en la actualidad es muy valorado, la verdad es que se vio eclipsado por Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafaelo, por lo que no se cuenta entre los grandes innovadores del Renacimiento. Botticelli murió en 1510 a la edad de 65 años. Bueno, ya tenemos ubicado a Sandro Botticelli, ahora que la doctora Militello nos haga el favor de hablarnos de lo que él hizo, su estilo. Muy bien, Botticelli es la culminación de esta primera etapa del Quattrocento florentino. Entonces su obra es emblemática del Renacimiento florentino. El 400 es siglo XV. Es el siglo Ajá. XV. Botticelli, en alguna de estas imágenes que tú me mostraste, se autorrepresenta en la adoración de los reyes junto con los Medici, a los cuales da... ¿Es acaso la adoración de los magos? La adoración de los magos, de los Reyes Magos, a los cuales da el aspecto precisamente de algunos de los tres magos que visitan y homenajean al niño Dios. Yo ya encuentro aquí perspectiva. Ya vemos algunas estructuras arquitectónicas y vemos que la pintura se hunde en él, se va hacia el fondo. Sí, aunque el énfasis está dado por los personajes que están en primer plano, acompañando la imagen del niño Jesús y de María. Repito, estos personajes han sido identificados, muchos de ellos, como personajes clave en el ambiente de los Medici. El propio Lorenzo el Magnífico está representado ahí, del otro lado de la imagen, en donde Botticelli se plasma a sí mismo con gran orgullo, dándole un énfasis a su actividad artística. Es un rasgo de los pintores del Renacimiento que quedan igualados en la escala social con la clase dirigente y quedan igualados con estos personajes de gran renombre por el estudio de las artes liberales. Ahí vemos ya otras imágenes de Botticelli. Y solo una pregunta que suelto al aire. ¿Qué habría sido del arte sin los Medici? No habría habido. Bueno, los Medici fueron grandes promotores del arte del Renacimiento. Ahí están las Madonas de Botticelli. Sí, es este proceso de humanización de la Virgen María. Si ustedes comparan los rasgos faciales de la Virgen, pues hay una tradición que se sigue y que hemos ya visto en Lippi. Se le llama en el arte encarnación al trabajo que se realiza con la piel, ¿sí? Cuando vemos manos, brazos, rostros, que sentimos como si fuera carne, es una muy buena encarnación, bien lograda, ¿no? Sí. La tentación de Cristo, la adoración de los magos, ahí están los Medici, doctora, que nos platicabas tú. Bueno, una cosa es ver, otra mirar, otra es admirar. Y hoy, gracias a esta presencia de la doctora Militello, podemos estar viendo, mirando y admirando. Vamos a hacer una pausa. Muy bien. Es breve. Regresamos con, a ver, fíjese bien, nomás, el Caravaggio, Raffaello Sanzio y Michelangelo. Bueno, Buonarroti, porque el Caravaggio también es Michelangelo. Esto al volver.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, en el Pulso de la Fe. Hoy estamos hablando en torno al arte sacro y analizando las expresiones de los grandes artistas del Renacimiento y del Barroco italiano. Vamos a continuar. Hoy tengo la grande dicha de estar platicando con la doctora Eugenia Militello. Avancemos, acerquémonos a la gran figura de Rafael Sanzio, más bien conocido como el Rafaelo. Sus restos reposan en ese edificio que se llama el Panteón, que está en la ciudad de Roma, la ciudad eterna, posiblemente el edificio mejor conservado de la Roma imperial. Pero bueno, acerquémonos primero a la vida, a la historia de Rafaelo. El Rafaelo, de nombre Rafael Sanzio, nació en 1483 en Urbino. Su padre, el pintor y humanista Giovanni Santi, lo introdujo en el arte de la pintura, pero falleció cuando su hijo tenía apenas 11 años de edad. Desde los 17 años ya trabajaba como artista independiente, superando a su probable maestro, el Perugino. Desde 1504 a 1508 trabajó en Florencia, donde recibió la influencia del estilo de Leonardo da Vinci y de Miguel Ángel. En 1508 el Papa Julio II lo llamó a Roma para que decorara sus aposentos del Palacio Apostólico del Vaticano, donde, a la edad de 25 años, plasmó uno de los ciclos de pinturas más famosas de la historia. Entre 1509 y 1511 decoró la estancia de la Signatura, donde pintó las figuras de la teología, la filosofía, la poesía y la justicia en los 4 medallones de la bóveda. De 1509 a 1514 plasmó la liberación de San Pedro y la misa de Bolsena. De 1514 a 1517 pintó El incendio del Borgo, numerosos cuadros de la Virgen con el Niño, más solemnes que los de su etapa florentina, y algunos retratos romanos. Luego de pintar la Transfiguración, considerada como el compendio perfecto de su arte, Rafaelo murió en el año 1520 a la edad de 37 años. Su sepulcro se encuentra en el interior del Panteón, en la ciudad de Roma. Doctora Militello, ¿qué es lo preponderante del Rafaelo? Bueno, con Rafaelo ya nos ubicamos en el Alto Renacimiento, en la etapa madura de este proceso que hemos seguido hasta ahora. Y nos desplazamos de Florencia, nos vamos a Roma, en donde Rafael trabaja durante varios años. Los rasgos más importantes de Rafael son su versatilidad. Él retoma elementos característicos, por ejemplo, de la pintura veneciana. El color, el uso del paisaje, la Virgen María y el Niño que él plasma son situados en hermosísimos paisajes agrestes. El color también es un rasgo característico de estas imágenes. El público que amó a Rafael en el siglo XVI, en su época, se enamoró de los personajes que él plasmó, en particular de la Virgen María, porque el rasgo sobresaliente que veía este público del siglo XVI era la perfección mimética, es decir, la imagen tan natural de la Virgen que podría casi explorarse a través del tacto, podría ser acariciada. Era una imagen a la cual solamente le faltaba la palabra. Veíamos allí este entierro de Cristo. Bueno, lo que decías, doctora, parece que se va a levantar, ¿no? Como que solo les falta hablar. O esta presentación del Niño Jesús en el templo. Sí, con una arquitectura magnífica, una arquitectura clásica que Rafael trabaja magistralmente en sus obras. Ese lienzo, por ejemplo, translúcido, o bueno, estos angelitos, ¿no? Tan conocidos. Tan conocidos. Pero ¿cómo hace ese lienzo, no? Esa tela, solamente es pintura con pinceles y pareciera que se va a salir del cuadro la tela. Y es una técnica muy elaborada, basada en veladuras, que son toques de pintura y barniz que construyen desde un punto de vista mimético la imagen, dándole volumen, dándole esta característica táctil
que podríamos acariciarla, tocarla y experimentar a través de nuestros sentidos la imagen, tener una experiencia intensa de la imagen. Pues eso que nos dices también llegará a la piedra y los grandes escultores van a cubrir con velos la piedra, pero sin dejar de formar todo parte de la misma piedra. Esto hay que conocerlo. ¿Podemos hacer un segundo programa sobre escultura? Encantada. ¿Trato hecho? ¿Sí? Muy bien. El siguiente, la próxima semana, escultura. Bueno, Muy por bien. ahora, continuemos con la pintura. A ver, Miguel Ángel Buonarroti, el florentino, ¿era arquitecto, era escultor o era pintor? Era todo. Era todo. El hombre universal, el hombre con un conocimiento completo. Era lo que los humanistas del Renacimiento querían, anhelaban. Ay, Miguel Ángel, nomás le digo una cosa, ¿eh? Esculpió la Piedad cuando tenía, ¿qué edad? Muy joven. 17, 18 años. La Piedad. Dijeron, ¿cómo logró esto? Ah, pues fui, busqué en la cantera la piedra, la llevé a mi estudio y ahí a la piedra le quité lo que le sobraba y quedó esto. Vamos a conocer a Miguel Ángel. Miguel Ángel Buonarroti, el genio que esculpió la Piedad a la edad de 23 años, nació en Caprese, Italia, el 6 de marzo de 1475. Su padre, Ludovico Buonarroti, un oficial florentino al servicio de la familia Medici, colocó a su hijo de apenas 13 años en el taller del pintor Domenico Ghirlandaio. Miguel Ángel pudo estudiar por su cuenta las esculturas de la colección de los Medici en el Jardín de San Marcos y a los 16 años ya había realizado 2 esculturas en relieve, el combate de los centauros y la Virgen de la Escalera. A la muerte de Lorenzo de Medici, su mecenas, se trasladó a Bolonia en 1492, donde esculpió 3 estatuas de mármol para la tumba de Santo Domingo. Luego viajó a Roma para estudiar las esculturas de la antigüedad clásica. Fue durante este periodo que esculpió la Piedad para la Basílica de San Pedro del Vaticano. A los 26 años de edad esculpió, tras su regreso a Florencia, el David, de más de 4,5 metros de altura. En 1505 recibió el encargo del Papa Julio II de esculpir su tumba con varias figuras de mármol, entre ellas el famoso Moisés, trabajo que tuvo que interrumpir en Florencia al ser llamado a Roma por el Papa para decorar al fresco la bóveda de la Capilla Sixtina, un empeño que le llevó 4 años entre 1508 y 1512. Hacia finales de la década de 1550 dirigió el proyecto de ordenación de la Plaza del Campidoglio de Roma, pero su obra cumbre como arquitecto es la cúpula, de 42 metros de diámetro, montada sobre breves columnas y cristales de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Michelangelo Buonarroti murió en Roma el 18 de febrero de 1564 a la edad de 89 años. Ah, Michelangelo, decía la doctora Militello, un hombre que hizo todo, ¿no? Arquitectura, escultura, pintura. Hablemos ahora de Miguel Ángel como pintor solamente y en el próximo programa, la próxima semana, como escultor, ¿sí? Muy bien. ¿Qué nos entrega Miguel Ángel en su pintura, además de esa Capilla Sixtina? Bueno, la Capilla Sixtina es su obra maestra. Creo que los personajes que él reúne en esta bóveda hablan, relatan la historia sacra desde el Génesis hasta el diluvio y mucho más. Hay jóvenes desnudos, hay sibilas, hay profetas, hay un programa iconográfico muy elaborado, muy culto. Ahí está sacando a Eva de la costilla de Adán. Está la creación, Adán dormido, recostado. ¿Es cierto que a Dios Padre que vemos aquí, originalmente lo pintó desnudo y alguien no pudo soportar y lo cubrió?
Bueno, en realidad se ha visto a raíz de la restauración que se llevó a cabo hace algunos años, se vieron los repintes, es decir, los paños que fueron añadidos posteriormente y se retiraron. Entonces, ahora podemos apreciar estas imágenes así como Miguel Ángel las concibió, las plasmó. Si nosotros vemos el techo de la Sixtina y luego el juicio final, todo en su conjunto, doctora, es como una embriaguez de colores. Y uno piensa, ¿cómo es que este hombre se adelantó tanto a su tiempo con tantos colores, no? Pues es el color, pero desde mi punto de vista también la importancia de los cuerpos, la representación del ser humano, con posturas muy rebuscadas. Ahí vemos el maravilloso Cristo juez, pero estas posturas sufridas, muy características de Miguel Ángel. A ver, doctora Militello, posiblemente esto sea de lo más famoso de Miguel Ángel, ¿no? Lo que más se ve. Mi pregunta es, está el dedo de Dios está recto y el dedo de Miguel Ángel está recogido. Mi pregunta es, ¿antes o después? ¿Adán estira el dedo y recibe la gracia o la acaba de recibir y ya es un hombre y lo retira? ¿Antes o después? Es muy interesante, es un tema teológico que tendríamos que discutir con autoridades en teología, porque es muy complejo el valor iconológico, es decir, el significado de estas imágenes. Finalmente, para dejar a Buonarroti, que hay que llamarle Miguel Ángel, ¿no? Sí. No por el apellido, por el nombre siempre, con los artistas. No Sanzio, sino Rafaelo. ¿En dónde lo encontramos más pleno a él? ¿En la bóveda de la Sixtina o en el juicio final que pinta 20 años después? Pues yo creo que ambos programas iconográficos tienen una gran importancia en la historia del arte, en la historia de la pintura, en el ámbito teológico. No podría yo decidir. ¿Serías un juez? No sería justo porque, repito, ambas pinturas son de una enorme importancia, una enorme fuerza. Dejamos a Michelangelo Buonarroti, cosa que no deja de darme un poco de tristeza, pero mucha alegría porque vamos a conocer enseguida a otro Miguel Ángel, el Caravaggio, un hombre que en su vida era tan como un carácter impetuoso, ¿no? Y un ser inmoral en su vida tenebrosa, y esto lo lleva a él de alguna manera a la pintura. Acerquémonos a esta gran figura maravillosa de este hombre que rompe con lo bonito y nos empieza a mostrar en sus pinturas lo feo, lo polvoso, lo mugroso, lo Caravaggio. El Caravaggio, de nombre Michelangelo da Merici, nació en 1571 en Porto Ercole. Aprendió el arte pictórico del maestro Simone Petersano, pero sobre todo a partir del estudio de las obras de los artistas venecianos. De 1592 a 1606 residió y trabajó en Roma, donde adquirió fama por su original enfoque de la obra pictórica, pero también por su vida turbulenta, de carácter impetuoso y de pocos escrúpulos. En su pintura planteó una oposición consciente al Renacimiento y al manierismo mediante la intensidad efectista, a través de contrastes de claro-oscuro que esculpen las figuras y los objetos en una presencia física de vigor incomparable, estilo propio en el que rechazó la característica belleza ideal del Renacimiento basada en normas estrictas y eligió el realismo retratando en sus obras los modelos naturales sin ninguna preparación previa. Hacia 1601 realizó sus grandes pinturas, el tríptico dedicado a San Mateo en la capilla Contarelli de la iglesia de San Luis de los franceses en Roma, y la crucifixión de San Pedro y la conversión de San Pablo en la capilla Ceresì de la iglesia Santa María del Popolo en Roma.
En 1606 se vio obligado a huir de Roma porque fue sentenciado a morir decapitado por haber matado a un hombre durante una discusión. Sus benefactores lograron que los caballeros de Malta lo recibieran en su isla y lo invistieran caballero de la orden mientras tramitaban su indulto. Luego de involucrarse en severos problemas en la isla de Malta, fue expulsado de la orden y tuvo que andar errante por Roma y otros lugares hasta que murió en el año 1610 a la edad de 39 años. Aunque da tentación hablar de la vida del Caravaggio, doctora Militello, mejor hablemos de su pintura, ¿no? ¿Tenebrismo o cómo se le llama? Este estilo particular que él creó a través del claroscuro, él acentuó la parte oscura, dándole a la luz una función selectiva, dotando a los personajes de un espíritu muy especial, así como podemos ver en las imágenes que están proyectando en la pantalla el descendimiento de Cristo. Ya vemos aquí estos rostros. Por ejemplo, este José de Arimatea puede ser cualquier villano que nos encontremos ahí en cualquier callejón de la antigua Roma, ¿no? Mugroso, despeinado, y él lo pone allí. Sí, esto fue lo que fascinó a su público, inclusive públicos de la alta, de la iglesia más elevada. Los representantes más elevados de la iglesia fueron admiradores de Caravaggio, pero también causó rechazo precisamente por seleccionar como modelos para sus personajes santos a la gente del pueblo, a la gente con la cual él se juntaba. Muchas veces se le reprochaba que en el rostro de María se podría identificar el rostro de una cortesana muy famosa en aquella época. Como sucede con su cuadro de El tránsito o la muerte de María. La muerte, el tránsito. Se entera que ha muerto una cortesana, que la encontraron en el río Tíber ahogada, va corriendo a la morgue, ella está hinchada, abultada por el agua, ¿no? Y pinta a la Virgen María muerta, ¿no? Y todos, pues esta la conocemos, ¿no? ¿Eso? Sí, sin embargo, este cuadro que tú mencionas es una obra que en lo personal me provoca una gran conmoción. Cuando veo los apóstoles reunidos junto al cuerpo de María y sus gestos de dolor, de conmoción, yo siento que alguien de mi familia está llorando, está acongojado por la muerte de un personaje querido. Ahí está, lo tenemos. Mire usted, la Virgen María muerta. Ha de buscar esto de cómo impactar. ¿Por qué los grandes telones rojos, doctora Militello, infaltables en el Caravaggio? ¿Qué se traía él con el rojo? Bueno, el rojo es un color que atrae de una manera especial la mirada del espectador. Tenemos el rojo, el vermellón, en la pintura veneciana, por ejemplo, el gran Tiziano sobresale por el uso de este color. Es un color cálido que le da un gran resalte al personaje. También debido a esta característica del tenebrismo, a estos fondos tan oscuros, el rojo ayuda a crear este acento, a dar un acento y a crear un interés especial en el espectador. Una pausa, regresamos con el pintor de las grandes dimensiones, ¿no? El que falsea las cúpulas, el que pinta también arquitectura, el padre jesuita Andrea Pozzo. Y volvemos con más.
Bueno, está nuestro amable público fascinado enviando tweets. Muchas gracias. Yo también estoy fascinado con la doctora Militello y con estos artistas. Tenemos dos cuentas de Twitter para usted. Una es la del programa y otra es la de un servidor. Y le aseguro que estaré enviando algunas imágenes de las que hemos visto, algunas de estas pinturas, durante la semana. Hoy estamos hablando sobre pintores, los grandes pintores del Renacimiento y del Barroco italiano. Y estoy platicando con la doctora Eugenia Militello, maestra en la Universidad Pontificia de México, doctora en Historia. Bueno, es un regalo de Dios que la tengamos aquí en México, siciliana ella. Pasemos a otro artista, el padre Andrea Pozzo. ¿Qué tal? Esto ya es barroco, ¿verdad? Exactamente. Vamos primero a ubicarlo. Vamos a ubicarlo. Sí, donde nació, donde creció, donde vivió, conozca al padre Andrea Pozzo. Andrea Pozzo, conocido también como el Padre Pozzo, nació en 1642 en Trento. Desde muy joven se apasionó por la pintura y por la arquitectura. Tras unos años de práctica, bajo la influencia de los maestros lombardos y venecianos, logró gran habilidad en el dibujo y el colorido. A los 23 años ingresó a la Compañía de Jesús, en cuyas iglesias plasmó sus pinturas, en las iglesias de Mondovì, Arezzo, Modena, Ascoli, Génova y Roma, donde dejó su más vasta obra, en la iglesia de San Ignacio de Loyola, en la que también pintó la bóveda. Es autor del Tratado de Perspectiva de Pintores y Arquitectos, publicado entre 1693 y 1698, que consta de más de 200 láminas con texto explicativo, que enseñan a dibujar con perspectiva, desde varios puntos de vista, elementos arquitectónicos y edificios, desde los más simples y esquemáticos a los más difíciles y complejos. En 1709, 7 años después de haber llegado a Austria, el padre Andrea Pozzo murió a la edad de 67 años. Andrea Pozzo, ¿qué habría sido de los jesuitas sin él? Andrea Pozzo lo ubicamos obviamente en el barroco, en el movimiento artístico del barroco. Y las características fundamentales son su sentido escenográfico, su sentido teatral, los programas iconográficos llenos de efectos sorpresivos para el público, la apreciación de abajo para arriba, el trampantojo, que es el engaño para el ojo. Es decir, una superficie bidimensional sobre la cual trabaja el artista que toma el aspecto de una superficie tridimensional, de un espacio tridimensional. Como esta cúpula en color oscuro, ¿no? No es una cúpula, no existe, no es una cúpula. El techo era abovedado y él finge una cúpula. Y todas esas estructuras arquitectónicas que vemos, no es una arquitectura arquitectónica, es pura pintura. Es pura pintura. O sea, él falsea todo esto. Exactamente, esto es el concepto del trampantojo, este engaño para la vista. La trampa al ojo. La trampa al ojo que crea estos efectos sorpresivos, maravillosos para el público, novedosos. En italiano es la cuadratura. También esta capacidad de romper la superficie bidimensional e introducirnos a un espacio enorme, a un espacio tridimensional. Entonces, si vamos a la urbe, a Roma, mejor nos llevamos un espejo, ¿sí? Para no acabar con un dolor cervical, sí, ¿no? Y poder ver en esta iglesia de San Ignacio, o la del Jesús también, todo esto que hizo Pozzo, ¿no? Sí, una actividad exitosísima que también llevó a cabo en Austria, en países fuera de Italia. Tuvo muchísimo éxito como artista, precisamente por estas características espectaculares, teatrales, que son características del barroco. Esa cúpula es falsa. Es falsa. No hay una cúpula. No hay una la cúpula, pintó. Exactamente. Era el dueño de la perspectiva. Sí. Domina esta técnica, provocando la sorpresa
del espectador, que es lo que promueve el barroco, precisamente este gusto por el efecto teatral, sorpresivo. Es una característica estilística de este movimiento artístico que la Iglesia hace suyo para contrarrestar la crítica hacia las imágenes que había realizado la Reforma, los reformadores, que criticaban la imagen, los protestantes que criticaban esta proliferación de imágenes santas. A ver si podemos ver otra vez esa penúltima pintura que vemos, todas estas columnas y frisos y de pronto arriba el cielo, ¿no? Si usted está dentro de esa iglesia y levanta la mirada, lo que usted va a sentir es que voy a salir volando hacia arriba, con estos ángeles me voy a ir a la gloria, ¿no? Exactamente, Ajá. es la iglesia triunfante, la iglesia que sale de una crisis profunda a través del arte y a través de este tipo de imágenes. Sí. Esto lo vamos a comprobar cuando veamos Bernini, el trabajo de Bernini como escultor. Próxima semana. Arquitecto, sí. Trato hecho jamás deshecho. Es el mejor que yo he hecho. ¿Cómo bien. no vive Andrea Pozzo? Que si viviera me lo traería y le diría, haznos aquí alguna escenografía. Carísima doctoresa. Un placer Grazie tanto. estar aquí en este programa Per tan piacere. interesante. Sí, yo espero que esta transmisión, este programa ayude a que el público se entusiasme por las obras de arte y establezca con ellas, con las imágenes, un diálogo siempre fructífero, siempre lleno de sorpresas y muy, muy importante para nosotros. Con que alguien de nuestro público voltee a mirar a Miguel Ángel, al Caravaggio, a Botticelli, habremos logrado algo. Exactamente. Ci vediamo la prossima settimana, la prossima domenica. Benissimo. Escultores. Escultores. Hacemos una pausa de una semana y regresa la doctora Militello para hablar de escultores. Ahora viene Marisa O'Farrill, que nos va a presentar algunos de sus santos. Hola queridos amigos, ¿recuerdan que el Papa Santo Juan Pablo II canonizó a San Juan Diego el 31 de julio de 2002 en la Basílica de Guadalupe durante su último viaje apostólico a México? Y recuerdan que antes lo beatificó también en la Basílica de Guadalupe el 6 de mayo de 1990. Y recuerdan junto a qué otros siervos de Dios beatificó a Juan Diego aquel día. No lo recuerdan, ¿eh? Pues aquí estoy yo para eso, para recordarles con mucho gusto que San Juan Diego fue beatificado junto con 3 niños mártires de Tlaxcala de nombre Cristóbal, Antonio y Juan. Y de ellos les vengo a hablar hoy, porque se ha hecho el anuncio de que serán canonizados por el Papa Francisco el 15 de octubre de este año en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Así que en breve tendremos a 3 nuevos santos mexicanos. Les presento enseguida a los mártires de Tlaxcala. Los niños Cristóbal, Antonio y Juan, mártires de Tlaxcala, murieron en los primeros años de la evangelización de México. Cristóbal nació en Atlihuetzía, Tlaxcala, en 1515 y murió en 1527 a los 12 años de edad. Fue el mayor de los 4 hijos de Axotécatl, el cacique de la localidad. Luego de ser bautizado por los frailes franciscanos, se entregó a la predicación del Evangelio, principalmente en su entorno familiar, donde se deshizo de los ídolos paganos y del pulque con el que se embriagaba su padre, quien al enterarse lo tiró al piso y con un palo grueso de encino lo golpeó por todo el cuerpo hasta fracturarle los brazos, piernas y las manos con que se cubría la cabeza.
Luego lo apuñaló y lo mandó a arrojar a una hoguera, de donde varios indígenas, en compañía de Fray Andrés de Córdoba, rescataron su cuerpo para sepultarlo en el convento franciscano, donde actualmente se encuentra la Catedral de la Asunción de Tlaxcala. Antonio y Juan nacieron en el pueblo de Tizatlán, Tlaxcala, y murieron en 1529. Antonio era nieto de Xocotencatl e hijo de Itzecahatzin. Juan era siervo de Antonio. Ambos fueron educados en la primera escuela franciscana de Tlaxcala y formalmente bautizados. Ambos fueron con 2 frailes dominicos a ayudarles en la evangelización de los pueblos vecinos, donde los niños se dedicaron a recoger de las viviendas las imágenes de los ídolos, principalmente en las poblaciones de Tecali y Cuauhtinchan, donde fueron sorprendidos por los propios indígenas que los golpearon con garrotes hasta matarlos y luego arrojaron sus cuerpos a una barranca. Cristóbal, Antonio y Juan fueron beatificados por el Papa Santo Juan Pablo II el 6 de mayo de 1990 en la Basílica de Guadalupe, en México, y serán canonizados por el Papa Francisco el 15 de octubre de 2017 en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Una oración bella por intercesión de estos 3 niños mártires mexicanos reza así: Santísima Trinidad, adoro profundamente tu bondad y majestad infinita, y por las fortalezas que diste a los niños Cristóbal, Antonio y Juan, quienes al principio de la evangelización de México, a pesar de sus pocos años, llenos de amor por extender tu reino y sin miedo a los sufrimientos, con su palabra y con su martirio, nos dejaron ejemplo de una fe firme y sincera. Por la predilección que tuviste a estos niños, concede la gracia especial que por su intercesión te pido. Si es para mayor gloria tuya. Amén. Pues nomás nos habló Marisa de los próximos santos mexicanos, los niños tlaxcaltecas, Cristóbal, Antonio y Juan. A ver, repasemos, queridos amigos. Hoy hemos conocido pintores, Masaccio, Filippo Lippi, Sandro Botticelli, Raffaello Sanzio, Miguel Ángel Buonarroti, El Caravaggio y Andrea Pozzo. La próxima semana regresa la doctora Militello y le anticipo que le presentaremos como escultores a Fidias, Miguel Ángel Buonarroti ya como escultor, Stefano Maderno, el gran Gian Lorenzo Bernini y su Éxtasis de Santa Teresa, Giuseppe San Martino y su Cristo Velato que se encuentra en Nápoles, y Antonio Canova. Así que nos vemos la próxima semana, trato hecho. Mientras tanto, que Dios le guarde, y a nombre de mis compañeros, la producción de este programa y el mejor staff del mundo mundial, le deseamos una feliz semana. Gracias. Los artistas sacros escultores no le ponen a la piedra nada, al contrario, se lo quitan. Con un martillo y con un cincel le van quitando a la piedra, como diría Miguel Ángel, lo que le sobra. ¿Y qué es lo que nos deja? Una revelación que Dios le ha dado al artista sacro, escultor, y el artista nos entrega a través de su obra esta concepción de Dios y de lo divino que Él ha tenido. Hoy, en el Pulso de la Fe, queridos amigos, hablaremos de los escultores representativos del Renacimiento y del Barroco. Pero hay que comenzar con un griego, a quien se le atribuye la decoración de los frisos del Partenón. De ahí vamos a partir hoy para presentarle también a el gran Bernini, Maderno, el mismo Miguel Ángel, Giuseppe San Martino
y otros escultores más. Así que sea usted bienvenido a este programa, es un grande gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros. Regresa la doctora Eugenia Militello, como habíamos quedado la semana pasada, para que ella con sus explicaciones nos haga ver lo que nuestros ojos de suyo no serían capaces de apreciar de primer momento. Comencemos entonces con Fidias. Vámonos hasta Grecia. Conozcamos esto que también pudiese ser considerado escultura sacra. El escultor Fidias nació probablemente en el año 490 a.C. Es el artista más famoso del mundo clásico y el que llevó la escultura a la más alta perfección y armonía. Vivió en la época de Pericles, estadista empeñado en hacer de la Acrópolis de Atenas un signo majestuoso de la grandeza de la ciudad, que se convirtió en el principal protector de Fidias, quien básicamente trabajó para Atenas. Fidias sobresalió tanto en la escultura exenta como en el relieve. La primera obra que se conoce de él es la Atenea Lepnia, una estatua de la diosa destinada a la Acrópolis. Luego realizó otra estatua criselefantina para el santuario de Olimpia, la efigie de Zeus, incluida por los antiguos entre las 7 maravillas del mundo, una estatua sedente del dios de 12 metros de altura que destilaba grandeza y majestuosidad. Pero lo que engrandeció el nombre del artista y ha mantenido inalterada su fama a través de los siglos son las esculturas del Partenón. Finalizada la construcción del templo, Fidias y su taller se ocuparon de la decoración escultórica, que incluía un friso en bajorrelieve de unos 160 metros de longitud, 2 frontones decorados con figuras exentas y 92 metopas en alto relieve. Fidias murió hacia el año 431 a.C., a la edad de 59 años. Fidias, para comenzar, ahora me siento muy contento y muy seguro también con la presencia de la doctora Eugenia Militello. Bienvenida, doctoresa. Muchas gracias, Roberto. Encantada de estar aquí compartiendo este espacio privilegiado. Gracias tanto. ¿Tanto o tanti? Tanto. Tanto, gracias tanto. ¿Alguna palabra sobre la doctora Militello? Ella nació en Sicilia, en Palermo. Allí estudió lenguas y literaturas extranjeras, además francés e inglés. Luego vino a México por ventura de Dios, la tenemos aquí, y aquí estudió en la Universidad Iberoamericana, estudios en arte, y luego su doctorado en historia, también por la Universidad Iberoamericana. Además, es profesora en la Universidad Pontificia de México. Ella imparte allí la especialidad en arte sacro y algunas otras materias de iconografía. Yo he sido su humilde alumno, ya quisiera ser alumno discípulo. distinguido. Gracias. Fidias, ¿es arte sacro lo que hizo Fidias? Pues es muy interesante tu pregunta y también lo que estábamos hablando. ¿Por qué empezar este recorrido por la escultura italiana del Renacimiento con Fidias? Ajá. ¿Cuál fue su aportación? Bueno, Fidias es un artista maravilloso que ubicamos en el V siglo antes de Cristo, pero lo que nos legó desde el punto de vista del arte, de la iconografía, es, por ejemplo, la imagen del Zeus de Olimpia. Esta imagen es muy importante porque ayudó a configurar la imagen del Cristo entronizado desde las primeras representaciones que se tuvieron de Jesús en la época paleocristiana, en el paleocristianismo. Entonces, yo creo que sí, contestando a tu pregunta, ¿es arte sacro? Arte sacro no cristiano. No cristiano. Pero arte sacro sí. Aquí está Atenea, es una deidad griega, ¿no? Exactamente. Y Zeus, bueno, el gran dios. Exactamente, una escultura enorme, a la que me referí de Olimpia, de más de 12 metros de alto. Por lo tanto, un Zeus imponente que, repito, sirvió como modelo para la imagen del Cristo
entronizado, el Cristo Rey, Cristo Maestro. ¿El Cristo Pantocrator también? De alguna manera. De alguna manera, entonces, escultores... Bueno, es que Fidias, a ver, hace 7 siglos, o sea, hace 7 milenios, ¿no? No, siglos. O sea, siglo V antes de Cristo, hace 7.000 años, 7 milenios. Y permanece de tal manera Fidias que luego vienen otros escultores y toman el modelo de Zeus para presentar a Cristo, ¿es lo que nos dice? Sí. ¡Guau! O sea, me refiero al estilo arquitectónico, ¿no? Es el modelo escultórico que sirvió como inspiración para los artistas paleocristianos para plasmar esta imagen imponente de Cristo entronizado con sus atributos, el libro abierto, la mano en actitud de bendición que encontramos desde el siglo IV. Bueno, ahí está, ese es el Zeus. Exactamente. Desde quien trataron. Esta escultura, ¿cuánto medía? Casi 12 metros de alto, sí. ¿A Fidias se le atribuye el coloso de Rodas, acaso no? No. Bueno, dejemos a Fidias. Vamos ahora al arte sacro cristiano. De Fidias vamos a dar un salto a el autor de la piedad más conocida, ¿no? Porque la piedad es la representación artística de la Virgen María con su divino Hijo muerto en brazos. Y hay muchas piedades, pero la de Miguel Ángel es la más conocida. Acerquémonos primero a Miguel Ángel. ¿Quién fue, dónde vivió, dónde nació, dónde creció, dónde murió? Miguel Ángel Buonarroti, el genio que esculpió la Piedad a la edad de 23 años, nació en Caprese, Italia, el 6 de marzo de 1475. Su padre, Ludovico Buonarroti, un oficial florentino al servicio de la familia Medici, colocó a su hijo de apenas 13 años en el taller del pintor Domenico Ghirlandaio. Miguel Ángel pudo estudiar por su cuenta las esculturas de la colección de los Medici en el Jardín de San Marcos y a los 16 años ya había realizado 2 esculturas en relieve, el combate de los centauros y la Virgen de la Escalera. A la muerte de Lorenzo de Medici, su mecenas, se trasladó a Bolonia en 1492, donde esculpió 3 estatuas de mármol para la tumba de Santo Domingo. Luego viajó a Roma para estudiar las esculturas de la antigüedad clásica. Fue durante este periodo que esculpió la Piedad para la Basílica de San Pedro del Vaticano. A los 26 años de edad esculpió, tras su regreso a Florencia, el David, de más de 4,5 metros de altura. En 1505 recibió el encargo del Papa Julio II de esculpir su tumba con varias figuras de mármol, entre ellas el famoso Moisés, trabajo que tuvo que interrumpir en Florencia al ser llamado a Roma por el Papa para decorar al fresco la bóveda de la Capilla Sixtina, un empeño que le llevó 4 años entre 1508 y 1512. El juicio final, también en la Capilla Sixtina, lo pintó 24 años después, de 1536 a 1541. Como arquitecto, Miguel Ángel no comenzó hasta 1519, cuando diseñó la fachada no realizada de la iglesia de San Lorenzo en Florencia, a donde regresó tras su estancia en Roma. Durante la década de 1520 diseñó también la Biblioteca Laurenciana y las tumbas de los Medici en la sacristía nueva de San Lorenzo. Hacia finales de la década de 1550 dirigió el proyecto de ordenación de la Plaza del Campidoglio de Roma, pero su obra cumbre como arquitecto es la cúpula, de 42 metros de diámetro, montada sobre breves columnas y cristales de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Michelangelo Buonarroti murió en Roma el 18 de febrero de 1564 a la edad de 89 años. La semana pasada, doctoresa, nos hablaste de Miguel Ángel como pintor, sí. La Sixtina, el juicio final. Ahora como escultor. Muy bien, como escultor, entre las anécdotas de las que nos habla Giorgio Vasari en su obra, gran admirador de Miguel Ángel, por cierto, nos enteramos que su nodriza era esposa de un cantero.
Y Miguel Ángel se ufanaba de haber chupado con la leche de su nodriza este amor y este conocimiento por la cantera, por la piedra, por el mármol. Entonces, él se considera escultor desde la tierna edad de su infancia, de su primera infancia. Sin embargo, él de jovencito se somete a una disciplina rigurosísima en donde destaca por el manejo del cincel y por la admiración que él tiene hacia los modelos clásicos. Entonces, sus primeras obras, no sé si aquí en tu selección está el Bacco, entre las primeras obras, pues son piezas que podrían pasar por piezas de la tradición helenística. Sí. Ajá. A ver, ¿qué pasó con él entonces? Por estar en las canteras o en la escuela, ¿o dónde conoce él a los clásicos y entonces los clásicos, imita? los modelos clásicos, él los conoce gracias al patrocinio de los Medici. Entonces, claro, nació en Florencia y es, digamos, la cultura dominante en la época de su infancia. Los modelos clásicos, que son los que todo artista renacentista admira, y trata de, exactamente, aquí tenemos el Bacco ebrio. Ajá. Y todo artista renacentista trata de captar la esencia de estas obras clásicas, no copiarlas. Ajá. Bueno, en el aprendizaje Miguel Ángel empieza copiando algunas obras clásicas, pero lo interesante de estos escultores y artistas renacentistas es la inspiración que les proporcionan los modelos clásicos. Sí, y como decíamos al principio del programa, lo que Dios le está revelando también. Sí, porque indudablemente Miguel Ángel es un hombre muy apasionado en la religión, en la problemática religiosa que se está viviendo en su tiempo, una época en donde hay también un inicio de reforma, Ajá. de crisis de la Iglesia. Entonces, Miguel Ángel resiente de esta atmósfera problemática. Por ejemplo, ese Cristo que veíamos allí, que está en la Basílica de Santa Catalina sopra Minerva, detrás del Panteón, es un Cristo musculoso. Y luego, cuando veíamos el Bacco, a ver, la postura, ¿no? A ver si trataré de imitarlo al Bacco, no ebrio, ¿no? Que está así. O sea, este descansar sobre una pierna y la otra, en Bacco lo repite en este Cristo que vimos y lo repite en su David. Sí, porque es una postura muy característica de las esculturas clásicas. Es el quiasmo, esta postura a través de la cual se puede ver cómo una pierna está sosteniendo el cuerpo y la otra está simplemente flexionada y los brazos están en actitudes opuestas. Ajá. Es decir, el brazo flexionado en contraposición a la pierna. Sí. Flexionada. Entonces, a ver, si está flexionada esta, entonces en contraposición flexiona el brazo. Estará flexionado el brazo. Si está recta esta, en contraposición el otro brazo. Muy relajado el brazo. Esto es muy característico de la escultura clásica. Ajá, y Miguel Ángel lo toma. Lo retoma. Vamos a hacer una pausa. Me duele un poco dejar a Miguel Ángel, pero regresamos con Bernini. Bueno. Y con Stefano Maderno. Y con Giuseppe San Martino. Y bueno, vea usted lo que sigue.
Así que no se vaya, sería un pecado. Después de una pausa, volvemos con más escultores del Renacimiento y del Barroco. Questa bella ragazza che si trova qui con me es la doctora Eugenia Militello. Ella es profesora en la Universidad Pontificia de México, va arte sacro e iconografía. Tiene un doctorado en historia. Y por ventura de Dios vive en México y la tenemos aquí entre nosotros. Y hoy estamos hablando sobre los grandes escultores del neoclásico y del barroco. Nos acercamos a Stefano Maderno, ¿sí? Vamos primero a ubicarlo en su momento, en su historia, y luego la doctora Militello nos va a resaltar aspectos de su obra. Stefano Maderno nació en 1576, posiblemente en Palermo o probablemente en Roma. Es considerado como uno de los artistas que marcó el inicio de la transición entre el manierismo y el barroco. Desde joven empezó a restaurar esculturas. Fueron las obras que más tarde influirían en el clasicismo de su estilo artístico. Una de sus obras más conocidas es el Martirio de Santa Cecilia, ubicada en la Basílica de Santa Cecilia in Trastevere, obra que realizó a los 23 años de edad, teniendo como modelo el propio cuerpo incorrupto de la santa que se encontró en 1599. Al terminar la escultura al año siguiente, Maderno obtuvo popularidad y fue elegido como miembro de la Academia de San Lucas. Entre algunas de sus obras están la escultura en mármol para la tumba del cardenal alessandrino, denominada Prudencia, 2 bajorrelieves para la Capilla Paulina y el relieve en bronce del Milagro de la Nieve, en la Basílica de Santa María la Mayor, la escultura de San Carlos Borromeo en la iglesia de San Lorenzo en Dámaso y varias esculturas para el altar mayor de la iglesia de Santa María del Apache. Stefano Maderno falleció en Roma el 17 de septiembre de 1636. Entonces, si Miguel Ángel toma los clásicos, ¿Maderno también? Sí, en realidad a Maderno lo ubicamos en el periodo comprendido entre el manierismo y el barroco. Entonces, el modelo clásico queda un modelo válido a través de los siglos. Desde el Renacimiento hasta el periodo neoclásico, tenemos en nuestra selección, me parece también Antonio Canova, como representante de la escultura neoclásica. ¿El manierismo dónde queda? El manierismo queda comprendido entre el Renacimiento y el Barroco. Se dice que el manierismo se manifiesta después de la muerte de Rafael Lozanzio en 1520. Entonces tenemos un lapso que antecede al Barroco, que va a iniciar oficialmente en el siglo XVII, 1600. Esto que estamos viendo de Maderno, que son algunas esculturas paganas, salvo esta ya es una como Piedad, ¿no? Pero con Nicodemo. Sí. ¿Cómo entrelaza él los cuerpos? De 2 cuerpos hace una escultura. Sí, es una tradición que, como lo dije, sigue del Renacimiento. Miguel Ángel obviamente es el máximo exponente del Alto Renacimiento, del Renacimiento en general diría yo, pero lo ubicamos en el Alto Renacimiento, y Maderno sigue esta tradición. La escultura mía preferida es Santa Cecilia. Es una imagen muy interesante por el éxito que tuvo este personaje, Santa Cecilia. El hallazgo de su cuerpo fue lo que inspiró a Maderno a reproducirla en mármol. Y es una imagen dramática porque aparece la santa amarrada
con la cabeza cercenada, puesta junto al cuerpo. La cabeza tiene un giro no natural que le da un gran dramatismo a la imagen, a la obra. Como tiene dos diferentes señalaciones a través de sus manos. Está señalando con el índice, es seguir el camino de Dios, y la mano que está señalando la Trinidad. ¿Es cierto acaso que cuando excavan y encuentran el cuerpo de Santa Cecilia está incorrupta? Y entonces el Papa dice, traigan a Maderno, y sobre el cuerpo incorrupto él hace la escultura, o sea, es el modelo tal cual. Sí, esta es la tradición que se conserva respecto a esta imagen de la Santa Cecilia. Con mi gran sorpresa, en una investigación que realicé en la Ciudad de México, en la Iglesia de la Sagrada Familia, en la colonia Roma, identifiqué un cuadro, una pintura, en donde se representa a Santa Cecilia, así como la trabajó Maderno. ¿Así? ¿Está acaso en el ábside? ¿Está en algún lateral? Yo recuerdo que la vi sobre la puerta de acceso de la iglesia. Yo al rato voy a ver. Sí, sería muy interesante comprobar esto. Te voy a hacer una pregunta muy horrible. ¿Cuál es la mejor escultura de todo el mundo? Ay, es una pregunta a la cual no es posible contestar. Sí. Pero a ver, ¿será la Santa Teresa de Bernini la que mucho se acerca a ser como el modelo de escultura barroca? ¿La escultura de esculturas? Bueno, yo creo que esta imagen de la Santa Teresa es inolvidable, dotada de una energía espiritual impresionante. Entonces, tal vez tú mismo contestas a tu pregunta. Bueno, también me jala el amor por el Carmelo, ¿eh? Vamos a conocer a este escultor, arquitecto también maravilloso, Gian Lorenzo Bernini, autor, entre muchas otras, de esta Santa Teresa en éxtasis. Conozca Gian Lorenzo Bernini. Gian Lorenzo Bernini nació en Nápoles en 1598. Escultor, arquitecto y pintor, es el genio del barroco italiano, el heredero de la fuerza escultórica de Miguel Ángel y principal modelo del barroco arquitectónico en Europa. Aprendió escultura en el taller de su padre, el maestro Pietro. En 1629 fue nombrado arquitecto de la Basílica de San Pedro por el Papa Urbano VIII. Desde entonces y hasta su muerte trabajó ininterrumpidamente para los papas, salvo un cierto paréntesis durante el pontificado de Inocencio X, quien prefirió a otros artistas y le encargó pocas obras. De entre sus trabajos para San Pedro se destacan el gran baldaquino sobre el altar de la Confesión, la Gloria, el grupo escultórico de los padres de la Iglesia, y la columnata que rodea la plaza, de disposición elíptica y de grandes dimensiones. Aunque en menor medida Bernini trabajó también para mecenas privados, fruto de esa colaboración es la obra más representativa de su estilo escultórico, el Éxtasis de Santa Teresa, ejecutada mediante un tratamiento exquisito del mármol. De sus realizaciones como arquitecto sobresalen la pequeña iglesia de San Andrea al Quirinale, el Palacio Chigi o Descalchi y la Fuente de los Cuatro Ríos, ubicada en la Plaza Navona de Roma. También fue pintor por afición y sus pinturas y dibujos se conservan hoy en diversos museos como parte de las mejores colecciones del mundo. Gian Lorenzo Bernini murió en Roma en 1680 a los 82 años de edad. Ay, Bernini. Otra pregunta muy horrible. ¿Bernini es más arquitecto o es más escultor? Yo creo que ambos. Domina el campo de la arquitectura. Bueno, el ejemplo es la columnata de San Pedro, ¿verdad? Sí. Y domina la escultura.
La característica de Bernini es como él estudia con mucho cuidado el espacio urbano, el entorno, para ubicar sus obras artísticas. Y lo vemos en la ciudad de Roma, las fuentes y muchos ejemplos que tenemos. Ahí está mi Santa Madre Fundadora. La boca está abierta, de verdad. Yo he metido la mano allí. Sí, es cierto, con una escalerita ya cerrada la iglesia. A ver, vamos. Se puede meter la mano a la boca de Santa Teresa. Bueno, y luego a ver aquí el pliegue, cómo la mano se hunde en la carne de la cadera. Carne de Proserpina. Sí, ¿cómo hacía esto Bernini? Y esta, Ludovica Albertoni, otro éxtasis, también con la boca abierta. Sí, es una enorme maestría que tiene este escultor en relación al mármol, en relación al oficio, lo domina. También él empieza, como Miguel Ángel, con la reproducción de modelos clásicos. Es su inspiración. Sin embargo, con el barroco tenemos un giro distinto. Este giro tiene que ver con la transmisión en el espectador de un momento fundamental que queda congelado. Este momento del éxtasis de Teresa, o este momento en que Proserpina es raptada por Plutón, este drama congelado en una acción de gran energía, de gran fuerza visual. ¡Guau! ¡Qué manera de decirlo! Bernini congela un momento. Aquí el martirio de San Lorenzo, que muere en una parrilla con fuego, ¿no? Son momentos. ¡Wow! A ver, quiero que usted que nos escucha trate de imaginarse una cosa. Mire este busto del cardenal Richelieu, o este David. ¿No? David. La expresión del rostro, el ceño fruncido, los labios apretados, está haciendo el gran esfuerzo de aventar la piedra hacia Goliat. Entonces lo vemos con un gesto muy natural. Sí, sería odioso decir, ¿cuál David prefiere, el de Miguel Ángel o el de Bernini? No podríamos ni siquiera hacer esa pregunta. No, porque cada son uno tiene dos personajes diferentes. Pero este de Bernini así, ¿no? Entonces, a ver, le decía a nuestro público, trate usted de pensar en esta pequeña cosita. Ese busto del cardenal Richelieu, ese David, son esculturas de este tamaño, así. Ahora, váyase a lo grande, a lo grandioso, a la gloria adentro de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Váyase a lo inmenso, la plaza de San Pedro del Vaticano y la columnata de Bernini. Este hombre dominaba lo pequeño y lo grandioso. Y relacionaba lo pequeño con lo grandioso de una manera armoniosa. Entonces, esto es un rasgo muy importante. No hay que olvidar el baldaquino que está en el interior de la basílica, el gran reto de Bernini. No sé si... En bronce. El baldaquino en bronce. ¿Él hizo las columnas así salomónicas? ¿Él hizo las columnas o las tomó de algún templo? Él realizó la obra por completo. Hay columnas helicoidales o salomónicas en las capillas alrededor del baldaquino que son efectivamente originales de la construcción paleocristiana. Como sabemos, San Pedro se restaura en el siglo XVI. Es la gran actividad de los papas mecenas de arte que retoman esta basílica para ser la más grande del mundo. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Y cuánto sabe? ¿Usted se imagina una clase con esta doctora de unas 2 horas o 4? O sea, en ese momento usted sale con otra concepción de la vida, de nuestro mundo, del arte, y poder traerla aquí a la televisión y poder tratar estos temas en televisión pareciera como un viaje en el tiempo. Y en el espacio. Sí, una pausa y regresamos con Giuseppe San Martino y su Cristo Muy bien, velato. Ajá.
y con más. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Este programa de hoy yo no podría hacerlo solo, y si lo hiciera solo sería una cosa horrorosa. Pero tengo la compañía sapiencial y gratísima de la doctora Eugenia Militello. Ella da clases en la Universidad Pontificia de México. Da clases en la especialidad de arte sacro y está puesto en ella todo lo de la iconografía ahí en la universidad. Bueno, muchas gracias por sus amables tweets. Tenemos dos cuentas para usted. Una es la cuenta del programa, ahí está en pantalla. Otra es la cuenta de un servidor. Le prometo que estaré enviando algunas de estas esculturas. El David de Bernini. El David de Miguel Ángel. La mirada serena, ¿no? Contempla a Goliat. No hay furia en él, no hay enojo. No, es un héroe político. El de Miguel Ángel o el de Bernini. Vamos ahora vámonos hasta Nápoles. Ay, qué maravilla, vámonos a Nápoles. Sí, a conocer una pizza napolitana. Bueno, no está mal, no estaría mal. No está mal, pero para conocer a un escultor, de quien está la historia y la leyenda, ¿no? Exactamente. Porque no podían permitirse que él hubiese hecho una cosa como ese Cristo velato. Si chiama Giuseppe San Martino. Giuseppe San Martino nació en Nápoles en el año de 1720. Es considerado como una de las más grandes personalidades artísticas de la escultura italiana del 700 por su escultura del Cristo velato o Cristo con velo, esculpida en mármol en 1753 cuando el autor tenía 33 años de edad, para la capilla principesca de Santa María de la Pietà, conocida como Capilla San Severo, situada en Sangro di San Severo en Nápoles. Esta escultura, hecha de un solo bloque de mármol, está considerada como una de las mayores obras maestras de la escultura de todos los tiempos. Representa a Cristo muerto, tendido, apoyado sobre dos almohadas y velado por un finísimo sudario, con el cuerpo dispuesto de tal manera que no parece ser una obra en mármol. La perfección de esta escultura ha motivado la leyenda de que el alquimista Raimondo di Sangro le había enseñado a San Martino la calcificación de los tejidos de las telas en cristales de mármol. Lo cierto es que entre sus admiradores estuvo el escultor Antonio Canova, quien trató de adquirir esta obra y que dijo que estaba dispuesto a dar 10 años de su vida para ser autor de esta obra maestra. Luego de una larga y fructífera carrera, Giuseppe San Martino murió en Nápoles en 1793 a la edad de 73 años. Bueno, esa es la vida de este hombre. ¿Qué nos entrega él? ¿Qué encontramos en él? ¿Qué es representativo de San Martino? ¿Y por qué es como un poco desconocidito también? Bueno, no es tan desconocido. En realidad su obra es admirada, valorada. Hay un museo San Martino en Nápoles, con piezas de gran importancia, pero el más conocido es precisamente el Cristo que estamos viendo en la pantalla, que se encuentra en la capilla del Príncipe de San Severo, el Príncipe Sangro, en Nápoles. Le tengo que decir algo a nuestro público. Eso que usted está viendo no es un cuerpo de Cristo en mármol al que le pusieron una tela de tela, no. Es el cuerpo de Cristo en mármol y Giuseppe San Martino le hizo la tela en piedra. ¿Cómo hizo esto? En mármol. Pues es una obra maestra, pliegues. Los detalles son impresionantes. Es este efecto de la tela
que se amolda al cuerpo del Cristo muerto, que suscitó mucha polémica en su época, debido también al patrocinador, el príncipe Sangro, que era alquimista. Entonces, durante algún tiempo, algunos críticos sostenían que este príncipe, este alquimista, le había revelado a Giuseppe el secreto para transformar la tela en piedra. O sea, mover las moléculas. Exactamente. ¿No? Afortunadamente, gracias a los exámenes recientes a los cuales ha sido sometida la obra, se ha demostrado que es mármol. Entonces, es el valor del artista y de su enorme habilidad en el trabajo de este material. Y con estas piezas que vemos, pues bueno, si él pudo hacer eso con el Cristo Velato, pues vemos el manejo de estas telas que le da a ese San José o a ese San Vicente Ferrer, ¿no? O a estos niños, estos ángeles que estábamos viendo. También con una apariencia muy natural. Podríamos, así como tú tuviste la tentación de tocar la boca de Santa Teresa, da la tentación de explorar esta superficie para sentir su plasticidad. Ahí está otra vez San José. Cuánto movimiento, qué armonía, la tela, ¿no? O sea, este hombre hace tela con piedra. Y además a San Vicente Ferrer le pone alas. Sí, por su elocuencia, ¿no? Es la correcta iconografía. Y esta llama que tiene en la cabeza, con una inspiración divina. A ver, si vamos a una tienda, ¿no?, de ropa y vemos allí la ropa colgada, ¿qué no hacemos esto? Exactamente. Necesitamos conocerla más al a través tocarla. del tacto. Y eso nos sucede con estas piezas. Tenemos que... Y es una experiencia, una ulterior experiencia sensible para nosotros. Ahora sí, estas piezas no se pueden tocar. No sé cómo te lo permitieron, pero en todos los museos hay sendos letreros. Porque se prohíbe tocar. Porque son mis hermanos de hábito. Cerrada la iglesia, con toda la gente un privilegio, fuera. Un privilegio. Vamos a Roma. Vamos a esa iglesia de Santa María de la Victoria, Insieme, juntos, y hacemos esto, y tocamos a la Santa Teresa y tocamos la boca. Y luego nos vamos a Nápoles, y ahí yo no tendría con quién hablar, pero a ver cómo le hacemos para poder tocar este Cristo Velato. Tan maravilloso por el tratamiento del velo. Recordé ahorita esa pintura del Caravaggio que vimos la semana pasada, del Tomás el Incrédulo, ¿no? Sí. Que está metiendo el dedo aquí. Y cómo se levanta la piel en esa pintura del Caravaggio. Bueno, Antonio Canova. Vamos con Canova. ¿Escultor? ¿Arquitecto también? Sí. Sí. Sí, tiene unos monumentos fúnebres muy importantes. Ajá. Su cenotafio, el monumento fúnebre María Cristina de Suecia. ¿Ya barroco? No, con él estamos ya en el neoclasicismo, con el estilo neoclásico. A ver, acerquémonos ahora a la figura de Antonio Canova. Antonio Canova nació en Posaño en 1757. A causa de sus modestos orígenes familiares, no pudo realizar estudios artísticos y comenzó practicando otros oficios. Pero en 1768, a raíz de su traslado a Venecia, empezó a dedicarse a la escultura y rápidamente alcanzó una fama y un prestigio que mantuvo durante toda su vida. Sus primeras obras como Orfeo y Eurídice o Dédalo e Ícaro están impregnadas del espíritu barroco veneciano. En 1781 se estableció en Roma, donde definió el estilo que lo caracteriza, inspirado en la antigüedad clásica. En su estudio desplegó una gran actividad para atender los encargos que recibía, desde Napoleón hasta Catalina la Grande de Rusia. Ya para entonces era el principal escultor del estilo neoclásico. Canova tiene el mérito de haber renovado profundamente el género del sepulcro monumental, gracias a los que esculpió para los papas Clemente XIII y Clemente XIV.
Su fama como artista le abrió numerosas puertas y lo convirtió en un hombre enormemente influyente, a quien el papado encomendó algunas misiones delicadas, como la recuperación de las obras de arte expoliadas por Napoleón. Antonio Canova murió en Venecia en 1822 a la edad de 65 años. ¿Por qué, doctora Militello, hemos dejado a Antonio Canova al final? ¿Por qué? Porque con este artista realmente se termina un recorrido muy importante en la historia del arte, que hemos iniciado con el Renacimiento, hemos seguido... antes Fidias. Claro, Fidias, el iniciador de la escultura en la historia del arte. Entonces, por cuestiones cronológicas, temporales, llegamos con Canova a cerrar este recorrido con broche de oro. Estamos viendo un ballet. A ver, no me diga usted que esto no es un ballet, por el amor de Dios, por la pasión de Cristo. Son dos figuras, bueno, ya, al rato la veremos otra vez. O sea, esto ya es un movimiento... Es un movimiento contenido, inspirado en los modelos clásicos, como hemos visto en este recorrido. Los temas mitológicos que retoma este artista para plasmar estas imágenes dotadas de gracia, de belleza, de perfección. De exquisitez, de armonía, de espiritualidad y de mística. ¿Cómo alguien puede con un cincel y con un martillo quitarle a la piedra lo que le sobra y hacer que nuestro espíritu se levante, que nuestro corazón sienta alegría y gozo? Eso provoca el arte en nosotros. Sí, y Canova era un hombre muy religioso, un hombre que llevó a cabo una vida muy austera, pese a la enorme fama de la cual gozó en vida. Él amaba la soledad, amaba una vida muy sencilla. Entonces, a través de esta concentración espiritual, yo creo que logró transmitir estos valores que tú has observado y apreciado en estas imágenes. Y eso que no se me salió un suspiro, ¿eh? Bueno, sí, pero lo logré disimular. Esta es la hermana de Napoleón, sí, ¿cierto? Sí, es cierto. Es una escultura Josefina bellísima. Bonaparte. Sí, es ella. Dotada de una enorme sensualidad, de una enorme belleza, inspirada también en los modelos clásicos. Entonces, Antonio Canova trabajó para el emperador de los franceses. Sí, así como lo podemos apreciar. ¿Es cierto que él en su momento se hizo así como el artista de moda que me haga un retrato en piedra a él? Sí, él se hizo muy famoso, fue invitado inclusive a vivir en Rusia. En el Hermitage hay muchas piezas de Canova, pero él nunca quiso dejar Italia. No quiso ir a vivir en el extranjero. ¿Y dónde encontramos más de Canova en Italia? ¿En Roma? Hay en distintos museos. Bueno, él era de la región de Venecia, originario. Entonces, en muchos museos de Italia y repito, del mundo, hay piezas de Canova. Inclusive, él trabajó para los norteamericanos. Hizo una escultura de Washington. Se puede apreciar, es una copia porque el original desgraciadamente se arruinó a raíz de un incendio. ¿Está en la National Cathedral acaso? No estoy segura, está en un recinto político y repito, es una copia porque el original se estropeó y se destruyó. Ay, bueno, esto ha sido un deleite. Este programa de hoy, ¿hace cuánto empezó? ¿Hace una hora? No puedo creer. Se ha pasado como si fueran unos minutos. Gracias tanto. Ringraziado con lei. No. Yo estoy fascinada por la invitación y por haber convivido con estas imágenes, con estos artistas durante este tiempo. Entonces, pues muchas gracias y
pues ojalá pronto podamos interactuar con otras imágenes de grandes artistas. ¿Arquitectura? Arquitectura y mujeres artistas. Sí, pintoras como la Artemisia Gentileschi y algunas escultoras. Trato hecho. Muy bien. Doctoresa. Un placer y un gusto. Muchas gracias. Felicidades por el programa. Auguri. ¿Qué haríamos sin alguien así en México? Viene Marisa O'Farrill, nos va a presentar una santa ¿sabes quién? Vas a ver, sorpresa. Sí. Hola queridos amigos, les saludo con afecto y con mucha alegría porque hoy vengo a hablarles de una mujer joven maravillosa y muy fuerte, tan fuerte como que ella dirigió al ejército francés y en varias ocasiones derrotó a los ingleses, tan fuerte como que ella misma llevó al rey de Francia a que fuese coronado, tan fuerte como que ella liberó a Francia de la invasión inglesa. Esta joven santa, desde que era niña, recibió varias revelaciones de origen divino. Ya casi estoy segura de que muchos de ustedes saben a quién me refiero. A Juana de Arco, la gran santa Juana de Arco, la santa patrona de Francia. Su memoria litúrgica la estamos celebrando el próximo martes 30 de mayo. Así que a 2 días de su celebración, con gran orgullo le presento a la doncella de Orleans, Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco, la libertadora y la santa patrona de Francia, fue guiada por Dios mediante revelaciones y locuciones interiores para liberar a Francia de la ocupación inglesa. Nació en enero de 1412 en Domremy, Francia. Hija de un sencillo hacendado y educada en quehaceres domésticos, no sabía leer ni escribir. Tuvo 2 hermanos y 2 hermanas. Era niña cuando Enrique V de Inglaterra reclamó la corona de Carlos VI. Los borgoñeses, aliados de los ingleses, se apoderaban de las ciudades francesas, mientras el heredero Carlos VII gozaba de la frivolidad de la corte. A los 14 años, Juana tuvo su primera experiencia mística cuando vio y oyó al arcángel San Miguel, a Santa Catalina de Alejandría y a Santa Margarita de Antioquía explicarle que el cielo la enviaba a ella, una sencilla campesina, a rescatar Francia. A los 16 años, en mayo de 1428, las voces le dijeron que se presentara ante el comandante del ejército, justo cuando los ingleses atacaban Orleans, el último reducto de la resistencia. El comandante la envió con el rey y ella pidió permiso de usar vestimenta de hombre para proteger su virtud. Juana se entrevistó con el rey el 9 de marzo de 1429 y partió el 27 de abril con una armadura blanca y un estandarte que confeccionó para nunca tomar las armas con los nombres bordados de Jesús y de María, a Orleans, a donde logró penetrar el 29 de abril y levantar el sitio el 8 de mayo. El 17 de julio, la doncella de Orleans llevó al rey Carlos VII a Reims para ser coronado mientras ella permanecía de pie junto a él con su estandarte. Luego se lanzó a recuperar París, pero fracasó por la ausencia del monarca y porque fue herida en el muslo. Tras recuperarse, el 23 de mayo de 1430 acudió a la plaza de Compiègne, que resistía a los borgoñones. Allí cayó prisionera. El rey Carlos VII la abandonó a su suerte y los ingleses la compraron por el equivalente a $500,000 pesos. Pero al no poder condenarla a muerte por haberlos derrotado, la acusaron de hechicería y la encerraron en el castillo de Rouen, primero en una jaula de hierro y luego encadenada al muro de una celda. En febrero de 1431 compareció ante un tribunal presidido por el obispo Pedro Cuchon,
un clérigo que ansiaba ser arzobispo de Rouen con la ayuda de Inglaterra. Al cabo de interrogarla en 15 sesiones, sus jueces y la Universidad de París determinaron que a menos que se retractara, sus locuciones interiores eran diabólicas, pero ella confirmó que Dios la había enviado y que las voces procedían del cielo. Fue entregada a la justicia secular como hereje renegada el 29 de mayo de 1431 y al día siguiente, a las 8 de la mañana, fue llevada a la plaza de Rouen para morir quemada. Mientras los verdugos encendían la hoguera, ella invocaba al arcángel San Miguel y luego de pronunciar el nombre de Jesús varias veces, pasó de esta vida al Padre. Tenía 19 años de edad. Sus cenizas las arrojaron al río Sena. 23 años después de su muerte, su madre y 2 de sus hermanos pidieron que se examinara su caso. El Papa Calixto III, tras establecer una comisión investigadora, la rehabilitó plenamente el 7 de julio de 1456. El Papa San Pío X la beatificó el 18 de abril de 1909 y Benedicto XV la canonizó el 16 de mayo de 1920 y estableció que la memoria litúrgica de Santa Juana de Arco se celebre cada 30 de mayo. No más la gran Santa Juana de Arco, qué barbaridad. Sí, patrona de Francia, junto con otra patrona de Francia, Santa Teresa del Niño Jesús. Mire, usted a los franceses no les toque a su Napoleón Bonaparte y a Santa Juana de Arco y a Santa Teresa de Jesús, y a San Luis, rey de los franceses, que a ver si un día nos vamos juntos con la doctora Militello a esa iglesia de San Luis, rey de los franceses, que está en Roma, donde hay una capilla dedicada a San Mateo con 3 pinturas del Caravaggio, pero eso ya será ocasión de otro día, en otro momento. Mil gracias por haber estado con nosotros. A nombre del mejor staff de la televisión del mundo mundial y a nombre de la mejor producción, del mejor programa que hay para el mejor público, Dios le guarde. Feliz semana. Gracias.